Tori Graves, and I'm the Director of Operations for Infomit. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos aquí saludándoles desde Costa Rica. Mi nombre es Ruth Padilla de Borst y coordino el equipo gestor de Infemit. Why don't you go ahead and send in greetings from each of you in the chat. Go ahead and use the chat feature to send your name and where you're calling from. Bien, podemos aprovechar el espacio del chat para que se saluden, digan, cuéntenos de dónde vienen, en qué país están. Vamos a facilitar la posibilidad de la interpretación simultánea. Tenemos un pequeño problema técnico, pero mientras tanto vamos alternando. Yes, we're working on a little bit of a technical issue with the interpretation, but while we're resolving that, we're going to go ahead and go back and forth between English and Spanish. So welcome all. I see we have Juvie from the Philippines with us, Lass from Jamaica. Good to see you. Está también Peter Wigginton desde Quito, desde Panamá. Bienvenidas, bienvenidos. Desde La Paz, Bolivia, Marcelo Vargas, bienvenido. Welcome Julio Izaza de Colombia. Welcome Lucy from Oxford. And Emil from Philippines. Vamos a tomarnos un minutito más nomás para que vaya llegando la gente. Meanwhile, we are looking forward to our session today with you all. Here we are once again to talk about peace building and conflict transformation from a lens of post-colonialism and indigenous Christianity. Dándoles la bienvenida, construcción de la paz y transformación del conflicto desde el lente del postcolonialismo y el cristianismo indígena. Bienvenidas y bienvenidos. Morning. Good morning, Michelle. Confirming we can hear your voice. Yes, so wonderful news. So in just a moment, you'll see the interpretation link come up on the bottom of your screen. It's a small globe. Go ahead and click the language that you want to hear throughout the session this morning. Wonderful. Damos la bienvenida con agradecimiento a Michelle, nuestra traductora excelente. Así que para quienes necesiten traducción, vean extremo derecho inferior de su pantalla donde dice interpretación y pueden elegir el español si es que lo necesitan. And just a reminder that we will be doing the whole session. Y solo para recordarles que vamos a hacer toda la sesión en ambos idiomas, tanto en inglés como en español, así que por favor quédense en sus canales y habrá interpretación para ambos idiomas. So continue to send greetings and comments. Continúen enviando sus comentarios de saludos durante el día. En la sesión vamos a estar escuchando un poquito de cada uno, pero mientras tanto, por favor pueden escribir en el chat comentarios y preguntas que pueden tener y las recopilaremos para la sesión de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría darle la bienvenida a Altisan de los Estados Unidos y las Filipinas. Él va a compartir un poquito sobre Infemit y la historia de por qué estamos aquí en el foro de Stock de Diácono Al. El piso es suyo. Muchas gracias, Tori. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Saludos a todos. Yo estoy como cansado de Zoom, sin embargo, cuando veo todos estos rostros de todas las partes del mundo, siento gran aliento. Así que muchísimas gracias por unirse. Somos Infemit. Somos un
una confraternidad global de practicantes eruditos o reflectivos que están comprometidos con la teología y la misión. Tenemos compromiso en esto contextualmente, tomando en serio las particularidades, desafíos y temas relevantes de las distintas culturas del mundo que son hermosas. Estamos comprometidos en involucrarnos con la teología y la misión de forma holística e integral, es decir, tomando en serio los ministerios de justicia, paz y reconciliación, sin perder nunca de vista el evangelismo, invitando a las personas a la relación con Jesús y en misión conjunta con misión. Además, trabajamos de forma relacional, es decir, somos una confraternidad. Escogimos esta palabra de forma intencional. Somos más que nada desde el inicio una confraternidad. Cuando nos llamamos familia, lo decimos en serio. Somos hermanos y hermanas que llamamos a nuestro Señor hermano y padre y madre. Es increíble que en los 40 años de existencia de Infemit, que comenzó en 1980, que haya podido mantener la visión y los valores originales de sus fundadores, que incluyen mentores y ejemplos como René Padilla, Kwame Bediako, Melba Magai, Ronald Sider, Vinay Samuel, Peter Kuzmich y otros. Los pioneros de Infemit establecieron muchas cosas, pero algunas de las más notables son una institución duradera que se llama el Centro de Estudios de Misión de Oxford, libros Regnum, que es la rama editorial, y una red global que incluye FTL, Acrophy Chrysler Institute of Theology, Misión y Cultura en Ghana, ISAC, o el Instituto para los Estudios de la Iglesia Asiática y las Culturas en las Filipinas, Cristianos para la Acción Social, antiguamente conocidos como Evangélicos para la Acción Social y muchos más. Por supuesto, Infemit ha cambiado a lo largo de las décadas de muchas maneras, pero la visión y los valores centrales no. Así que en realidad queremos darle la bienvenida a la familia de Infemit y hablo en nombre de todos los que estamos conectados en esta llamada. Este foro de Stott Bediaco de este año es nuestro primer foro virtual y ojalá sea el último, ya que espero que podamos vencer los desafíos del COVID-19 y esperamos que podamos tener una interacción presencial, porque realmente no hay nada que pueda reemplazar eso. No lo sé ustedes, pero yo extraño los abrazos y los saludos de mano, ese tacto físico. Así que bienvenidos a el foro Stott Bediaco de Infemit, que en muchas formas continúa la herencia de la organización de conferencias y consultas relevantes. El foro de Stott Bediaco es una reunión abierta de académicos y profesionales que están comprometidos a abordar las realidades urgentes de nuestro mundo a la luz del mensaje del Evangelio, a medida que nos involucramos en nuestros contextos locales y globales y nos comprometemos con una comprensión holística del Evangelio. Este año, el foro Stott Bediaco explora el tema de la construcción de la paz y la transformación de conflictos desde la perspectiva del postcolonialismo y el cristianismo indígena. Realmente tengo muchas expectativas del día 2. Si tomamos el día 1 como precedente, tenemos ponentes del día de ayer, hoy. Jocabet, fue increíble tu participación. Peter, muchas gracias también por compartir tu perspectiva. Otros aquí que no estoy viendo en la pantalla también compartieron y fue muy rica su participación. La razón por la cual consideramos que es importante abordar nuestras discusiones desde este lente particular es precisamente porque el colonialismo histórico es una de las razones principales de los conflictos y las injusticias sociales que vemos hoy en día, poniendo
apartando las voces de los marginalizados y con ciertas interpretaciones de las escrituras, especialmente ofrecidos por los hermanos y hermanas con quienes participamos y aprendiendo progresivamente acerca de la construcción de la paz y la transformación de los conflictos. Con esto quiero darles la bienvenida del día 2 del foro Stop Bediaco. Creo que ahora le tengo que pasar la batuta a Ruth. ¿Es así? Sí, así es. Muchas gracias. Participación, por contarnos un poco, ponernos en contexto quiénes somos como Infemit y qué es Foro Stop Bediaco. Y hoy vamos a comenzar nuestro día con una oportunidad muy especial. Tenemos con nosotras y nosotros a Daniela Amestegui. Daniela es de Bolivia y es diseñadora gráfica y es alguien que está esforzándose por encontrar una integración entre su arte y su contexto social, cultural, sus raíces latinoamericanas. Entonces es con mucha alegría que damos la bienvenida a Daniela, que va a presentar Palay Tejido Andino de Liturgia y Diseño. Bienvenida, Daniela. Hi, everyone. Thank you, Infomit, for giving me this opportunity to show my work. I actually didn't have this big audience before, so this is the first time that I'm showing it to. No tenía esta gran audiencia antes y es la primera vez que se lo muestro a más personas. Estoy muy emocionada y honrada de hacer esto con Infemit. Entonces, para empezar, mi proyecto tiene la idea de fusionar diferentes conceptos que fueron importantes para mí en los últimos años. Una es pensar en la contextualización de mi fe. Tras haberme mudado a Canadá y cambiar el lugar donde vivía y la cultura, obviamente, tenía muchas ganas de repensar mis raíces, repensar mi cultura, y eso estaba en el fondo de mi mente mientras estudiaba mi título de teología en la Universidad Regent. Y luego la otra cosa que vino mientras estaba estudiando fue el concepto de liturgia y específicamente el año litúrgico. Entonces, pues esos dos juntos los puse y soy diseñadora gráfica, así que me expreso visualmente en primera instancia y así hice un calendario o una serie de carteles que representan el año litúrgico basado en la cultura andina, en el arte textil de Bolivia y también pensando en lo que significa seguir el calendario en Sudamérica. Entonces, déjenme guiarles por mi galería. Esta es la primera pieza que hice, es Adviento y fue el más difícil de hacer porque fue básicamente cuando tuve que poner todo lo que estaba en mi cabeza en una pantalla, en este caso, porque es una ilustración digital. Y estoy muy contenta con los resultados. Solo voy a mencionar algunos detalles aquí de la pieza que hice, porque básicamente tuve que repensar lo que significa Adviento en Bolivia, en Sudamérica, cuando no es invierno y no está oscuro. Y todas esas cosas que normalmente escuchas de Adviento realmente no funciona en Sudamérica. Entonces, ¿qué significa seguir el Adviento cuando es verano o cuando es primavera? Entonces, mientras miré el calendario agrícola y básicamente de septiembre a diciembre es temporada de siembra. Es cuando se colocan las semillas y de hecho los agricultores rinden homenaje a la tierra, a la Pachamama
a la madre tierra, porque es un momento en el que las semillas se depositan con la esperanza de que surja la vida, con la esperanza de que la tierra sea fértil. Así que realmente casé ese concepto con obviamente María y José, que esperaban a Jesús y esta idea de simplemente esperar que surja la vida. Y realmente quería mostrar eso aquí. Entonces ves símbolos de crecimiento, de semillas, de siembra, agua. Y luego tienes una especie de montaña que representa la madre tierra y es como que cobra vida. Y debajo se puede ver que es un grupo de mujeres que se unen porque en el calendario agrícola es la temporada fértil y se sabe que es la temporada femenina del año. Sí, esa temporada femenina del año, esta es mi interpretación del Adviento en Bolivia y usé un poco de los colores del calendario litúrgico que son de Adviento, son azules, pero también quería usar el verde para representar el crecimiento y también la primavera que está dándose en Bolivia. Seguido por el Adviento es obviamente la Navidad y reimaginé la historia de la Navidad. Pero ¿cómo sucedería en Bolivia? ¿Cómo podría haber sucedido si pasaba en Bolivia? Así que hice a José y María como Cholita y Cholito. José está tocando la zampoña y tiene la vestimenta tradicional y María también. Y ahí abajo tenemos las tres cholitas. Es un símbolo muy común, las cholitas, y creo que se llama las chismosas. De hecho, creo que hemos visto eso en muchas partes de América del Sur, pero quería usar eso haciendo referencia a que en esta historia las cholitas son los tres pastores. Entonces los pastores que escucharon las noticias sobre Jesús y bajaron a buscarlo. Entonces aquí están las cholitas que vienen a ver a Jesús. Y también es la temporada en la que ves la primera cosecha, así que puedes ver un poco de quinoa a la derecha y ves maíz a la izquierda, que son los dos alimentos agrícolas predominantes que se cultivan en Bolivia. Entonces queríamos representar realmente lo que está sucediendo en la tierra en todos estos carteles. Por eso ves esos puntitos aquí, la quinoa, y a la izquierda ves el maíz y los verán en algunas de las piezas. Muy bien, entonces el siguiente póster es sobre una temporada de la que en realidad no estaba al tanto hasta que llegué aquí y no se le menciona mucho dentro de la tradición evangélica de Sudamérica, pero es Epifanía, lo que se conoce como Epifanía, y es un tiempo entre Navidad y Cuaresma. Ujú. Es un tiempo en el que ves los milagros de Jesús, ves el bautismo, ves diferentes historias, pero la que elegí para representar el bautismo de Jesús y la forma en que lo reinventé es Jesús siendo bautizado en el lago Titicaca. Y fue un ejercicio muy divertido imaginar estas cosas, como la historia de Jesús, pero sucediendo en diferentes escenarios. Entonces aquí Jesús está en el lago Titicaca y tenemos aquí patos, vemos peces y estos botes tradicionales. Y yo elegí la llama en el bote porque es el símbolo muy tradicional, es un animal tan tradicional en el altiplano, así que quería representar eso también. Es muy distintivo de esa región en La Paz, así que fue divertido hacer. Y creo que son muy únicos en su forma, en su estilo y en cómo se ven, así que quería representar eso. Y luego tienes al Espíritu Santo, y no es una paloma, de hecho es un cóndor, porque en la tradición andina, el cóndor es en realidad el mensajero de los cielos a la tierra.
de los dioses a los humanos. Así que creo que quería una especie de símbolo para usarlo, para representar el bautismo de Jesús. Escuchas la voz, escuchas el mensaje de Dios a Jesús y por eso pues puse el cóndor en este cartel. También la Epifanía, los colores suelen ser blancos, pero como estaba hablando del agua y el bautismo y todo eso, tenía muchas ganas de usar el azul. Así que es por eso que ves mucho azul aquí. Y también en el calendario festivo de la cultura andina, esta es la temporada de purificación y es una temporada de agua. Así que realmente creo que eso va muy bien junto con el bautismo y la Epifanía. La próxima temporada en el calendario es la Cuaresma y esta es un poco más común en América Latina porque la Iglesia Católica presenta y observa muy bien esta temporada. Así que probablemente mucha gente haya oído hablar de ella, pero la Iglesia Evangélica realmente no tiene prácticas o tradiciones en esta época. Pero lo que quería hacer era pensarla en la línea del trasfondo cultural, más entre la cosmovisión andina y entonces me hice la pregunta, ¿qué significa seguir la cuaresma? ¿Y cómo sería más fácil para la gente entenderlo fuera de la tradición cristiana? Entonces pensé en la noción de lo que es bueno y malo. Y en la cosmovisión andina se sabe que la armonía es realmente importante. Entonces lo que rompe la armonía es lo malo y lo que trae armonía es bueno. La armonía y el equilibrio son las metas y todas las cosas que la rompen son lo opuesto a ella, son los males básicamente o el mal. Así que hice esta ruptura entre la naturaleza o entre la gente que se une o los animales floreciendo, la naturaleza floreciendo y todo eso del lado derecho y del lado izquierdo tenemos muerte. Y tenemos matanza, y tenemos la guerra. Así que pensamos en todas esas cosas. Y luego la persona en el medio puede representar a Jesús en el desierto, pasando por la tentación, o le puede representar a usted, puede representar a cualquier persona que esté pensando en este momento, qué es lo que está trayendo armonía en mi vida, qué está rompiendo la armonía en mi vida. Entonces, este momento de oración es lo que básicamente significa el círculo alrededor. Luego llegamos a la parte más importante del calendario litúrgico, el cual es la Semana Santa, y es una semana llena de cosas que suceden y son muy intensas y son muy cruciales para la historia de Jesús. Y yo creo que este fue el cartero, la pieza más intimidante que hice, porque ¿cómo puedes expresar en una sola cosa el significado de la cruz o el significado de la muerte y resurrección de Jesús y todo eso? Entonces esto fue difícil de hacer, pero estoy contenta con los resultados. Y básicamente lo que tenía que hacer o lo que hice fue poner a Jesús en la cruz andina que se llama Chacana. Y este es un símbolo muy importante en la cultura andina. Y realmente me fascinaba su significado, porque si ves, es una cruz, pero tiene ángulos que parecen una escalera que sube y baja y luego baja. Entonces es básicamente el símbolo que une tres reinos en la cultura andina, es decir, el cielo, la tierra
y luego el inframundo, básicamente, pero no es el cielo, la tierra y el infierno como lo conocemos. Es solo una comprensión diferente de eso, pero pensar que hay tres partes diferentes de cómo está dividido el mundo: Hananpacha, Caipacha y Ukupacha. Entonces, quechuas y amayas ven el mundo así, en esta división, pero la cruz, la chacana, es lo que une a los tres. Y me fascinó este concepto pensando que Jesús en la cruz también hace eso, porque está uniendo a Dios y los humanos y también derrotando a la muerte. Sí, entonces me gustó cómo la chacana realmente le iba bien con Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces es por eso que la chacana está en el centro, Jesús también está allí y tiene estos símbolos del pan y el vino con un pan más tradicional que y esa es una copa andina y luego tienes las ramas del Domingo de Ramos y luego arriba ves la distinción de los pájaros, eso es como el cielo y luego las cosas que ves en el cielo básicamente. Y luego el mundo debajo de la tierra está representado por lo que generalmente o como los indígenas representan este espacio, lo ven como este lugar donde los animales toman diferentes formas y también donde trabajan los mineros. Es por eso que ves a los mineros y luego ves diferentes animales con diferentes combinaciones, porque así es como representan el mundo debajo de la tierra y realmente quería mostrar eso en esta pieza. Y luego, obviamente, también agregué la Trinidad, porque quería enfatizar que no era solo Jesús en la cruz, fue el Espíritu Santo y luego fue Dios, el Padre también allí presentes en este momento tan crucial para todos. Entonces, esta es la Semana Santa. Después de la Semana Santa llega el domingo de resurrección o al final de la Semana Santa y esta pieza tiene un tono muy diferente. El otro tenía colores muy fuertes y era rojo y era casi denso y pesado. Este tiene un tono más claro y se supone que trae luz y esperanza porque de eso se trata la Pascua. Y aquí está básicamente mi comprensión del camino a Emaús y pensar sobre él como que, bueno, está bien. Y si en lugar del camino a Emaús fuera el, digamos, camino Inca. Entonces, estos son los dos discípulos caminando y luego Jesús está teniendo un encuentro con ellos y tal vez no se dan cuenta al principio, pero Jesús está allí y está trayendo luz y su abrazo a la escena. Y allí es el amanecer, entonces los colores representan el amanecer como esta llegada de luz y esperanza porque Jesús está vivo. Y eso es lo que significa este cartel y está lleno de más toques andinos y tratando de representar el camino del Inca en Bolivia, que quizás algunos de ustedes hayan hecho y fue agradable imaginar a Jesús pasando por ese camino con nosotros. La próxima temporada es Pentecostés y son 50 días después de Pascua. Y fue realmente interesante intentar pensar en formas de conectarlo con una estación muy importante del calendario andino, que es el solsticio de invierno. Y sucede que está un poco cerca de Pentecostés, creo que pasa casi en el mismo mes, tal vez con algunas semanas de separación o diferencia. Pentecostés del solsticio de invierno en Bolivia. Y lo que descubrí tratando de profundizar en el concepto de ambos es que ambos están celebrando en realidad una cosecha, pero en Bolivia de hecho es la cosecha más grande antes del invierno, por lo que generalmente es un momento en el que traes toda la cosecha de la temporada y lo haces bendecir porque después de eso llega el invierno y la tierra tiene que descansar.
Y lo interesante es que también era un festival de cosecha y también estaban celebrando con la abundancia de lo que se cosechó esa temporada. Y esa es la razón por la cual había tantas personas de diferentes partes del mundo llegando a la ciudad porque era un festival. Así que está relacionado con el solsticio de verano y realmente quería unir esos dos. Y entonces ves la canasta llena de cosas, cosas ricas, ves maíz, obviamente, porque es un alimento muy importante que se cultiva allí, ves papas, ves zanahorias, representa la cosecha, pero luego ves al hombre y la mujer recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, otra cosa importante es que en el solsticio de invierno se llama Inti Raimi. Es cuando la gente suele quedarse despierta toda la noche esperando que salga el sol. Y cuando sale el sol temprano en la mañana, hace mucho frío, así que extienden sus manos en este movimiento, tratando de obtener el calor del sol. Es como decir sí, aceptamos el sol porque necesitamos el calor después de una noche de vigilia, ¿no? Y me gustó esa postura y quería representar que en este caso en particular estás extendiendo las manos para recibir al Espíritu Santo, porque eso es lo que pasa en Pentecostés. Estás recibiendo el Espíritu Santo y recibes calor y fuego. Y eso es lo que representa esta pieza y es la llegada del Espíritu Santo. Y vemos que cubre todo y trae bendiciones a todos. Y puedes ver pequeños símbolos del sol, porque es la fiesta del sol en la cultura andina. Y finalmente, al final del año litúrgico, llegamos al tiempo ordinario. Y es conocido como este momento de actividades diarias. Llegamos al tiempo de la vida normal. Es por eso que quería representar cosas que son muy comunes y, digamos, cotidianas, cosas comunes como cultivar la tierra o simplemente trabajar con las manos, mujeres con niños, cargándolos y cocinando. Y no quería ser específica con el género, ni quería reforzar estereotipos, pero estaba pensando en cómo vive realmente la gente del campo en los pequeños pueblos de Bolivia y así es como viven, ¿no? Así que también quería honrar eso. Y luego ven que la vida de la iglesia está pasando, personas de diferentes grupos de edad y todos básicamente asistiendo a la iglesia. Entonces el tiempo ordinario es un momento para pensar en su vida diaria, pero luego en el centro hay como un árbol y el tronco del árbol es Jesús que sostiene todo. Así es como imaginaba que pasa la vida, ¿verdad? Hacemos nuestras cosas diarias, pero Jesús nos sostiene durante todo este tiempo. Él está allí y está presente. No importa cuán pequeño o insignificante podría parecer lo que hagas, pero Jesús está allí. Jesús está presente y mantiene unidas las vidas de la iglesia y la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, este es el tiempo ordinario y es así básicamente como termina el año, porque es desde junio, no, lo siento, no, sí, es desde junio hasta noviembre y ahí es cuando el Adviento se reinicia nuevamente. Así que ese es todo el año básicamente en los tiempos litúrgicos. Entonces, eso es básicamente todo el calendario litúrgico y podemos volver a la primera pieza que les mostré, que básicamente muestra todo. Y puedes contar ahora todas las piezas que te he mostrado. Tienes un pequeño fragmento de Adviento.
tienes un pequeño fragmento de Adviento con Jesús como un bebé, Jesús en el útero, luego Jesús bebé, bautismo de Jesús, luego la tentación de Jesús, la crucifixión, la resurrección y luego Pentecostés y finalmente tiempo ordinario. Y solo quería juntar todo eso en una sola pieza para tener esta idea visual de todo el año. Y creo que algo que no mencioné antes, tal vez lo hice brevemente, es que todas estas piezas están basadas en el arte textil de Bolivia, específicamente en una región de Sucre, y los increíbles diseños que hacen son simplemente increíbles e inspiradores. Así que realmente quería usar ese estilo de patrones y formas geométricas porque eso es lo que hacen. Y en esa tradición, el nombre de las piezas que diseñan, donde las mujeres tejen diferentes diseños, se llama palay. En realidad, lo que he hecho es que son diferentes palays, ¿verdad? Diferentes diseños. Y ese es el nombre de mi proyecto porque es un diseño del calendario litúrgico con el contexto de Bolivia y la cultura andina. Y espero que lo disfruten. Y si tienen alguna pregunta, comuníquense con nosotros y con mucho gusto podríamos hablar más al respecto. Muchas gracias. Thanks to you, Daniela. Muchísimas gracias a ti, Daniela. Increíble, ¿verdad que sí? Una fiesta de color, de forma y a su vez una profundidad teológica y cultural maravillosa. Nos quedamos sin palabras. Gracias, Daniela. Como Infemit celebramos que hay diferentes maneras de hacer teología, no solo con la palabra hablada, pero también con el arte, con la diversidad de expresiones culturales. Por eso celebramos ese trabajo tan profundamente teológico y tan hermosamente cultural, hablando de hacer la paz y construir, transformar el conflicto a partir de las expresiones culturales propias de nuestras tierras. Gracias, Daniela. Y ahora vamos a continuar con una conversación que comenzamos ayer. Para quienes estuvieron ayer, ya conocieron a Peter Wigington y a Julián Guamán, pero Peter es originalmente de Estados Unidos, pero pasó varios años en su juventud en Argentina. Está casado con el nombre es Delicia, que es de Bolivia, y tiene 2 hijas. Trabaja con la red menonita y tiene su formación ha sido en una maestría en administración de ONG y también estudios de paz. Te damos la bienvenida nuevamente. Voy a seguir porque va a haber uno después del otro. Julián Guamán, también lo conocimos ayer. Él es indígena quechua, ecuatoriano y cristiano menonita, y tiene un recorrido largo, pero también en leyes, con estudios en Costa Rica, en Ecuador, en España. Ha publicado bastante y ha ocupado cargos públicos y privados. Sus áreas de interés son derechos humanos y la sociología del protestantismo. También es casado y tiene 3 hijos. Entonces, nuevamente, Julián, bienvenido, les escuchamos. Yo creo que, bueno, en el mundo quichua, y bueno, hay conceptos, yo diría que no hay un concepto como reconciliación, pero sí un concepto que
que se caracteriza como armonía, como equilibrio, como puente, es importante. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión quichua se privilegia el concepto de paridad. El concepto de paridad. Es decir, que la vida está hecho de par. Así como la muerte tiene que ver algo para poder entender la vida, como la vida es necesario para poder entender la muerte, mire, o el frío y el calor, ¿no? O sea, la vida como tal está hecho de par, o mejor dicho, los dos, es decir, el par genera vida o es vida. Entonces, por tanto, son necesarios. En esta narrativa o la visión cósmica quichua, obviamente no parte de la dualidad. Eso no es dualismo. Más bien, cuando hay, digamos, cuando una de las partes prácticamente está en exceso, genera un desequilibrio, desarmonía. Por tanto, el deber del ser humano es poner en paridad o en equilibrio, en puente. Y la palabra filosófica para eso es chacana, que viene de la palabra chaca, que es puente, nexo, relación, el acto de poner en equilibrio, el acto de hacer puente, el acto de mantener, digamos, en armonía. Entonces, por tanto, quizás ese es el punto central. Y lo que en Quichua, bueno, Runa Simi es la lengua, Runa Shimi o Runa Simi es la lengua, pero por lo general decimos Quichua, en la lengua Quichua, obviamente decimos, hay una sola palabra que nos une a eso, se llama Pacha. Pacha es el espacio y el tiempo. Y son dos elementos que se relacionan, que se interrelacionan y producen la vida. Entonces, eso podría de alguna manera coincidir o relacionarse con el concepto de reconciliación. Porque el concepto de reconciliación desde la perspectiva judeo-cristiano netamente es unidireccional. Por eso la interpretación que da el anabautismo es bidireccional, porque es un asunto de Dios y por este gesto de amor de Dios que se reconcilia con la humanidad, es que el ser humano también sigue ese ejemplo divino de reconciliarse. Pero también la reconciliación que viene de Dios hacia el ser humano trasciende porque también se reconcilia con la creación. Y eso dice Salmos, eso dice, y eso lo encontramos en Primera de Corintios inclusive, porque dice que gime de dolor esperando ser redimidos, ¿sí? Ser redimido la naturaleza, la creación. Es interesante este concepto, pero que Dios a través de Jesucristo va a reconciliar y también va a redimir a la misma naturaleza. Pensamos en esta idea de reconciliación que viene de concilio, ¿no? De estar juntos, pero quizá ahí solo podríamos recalcar que demanda esfuerzo, ¿no? Que la reconciliación no es algo que viene así en Bolivia se diría por chiripazo, que solo por casualidad se asume al trabajo que hacemos, sino que tiene que ser un trabajo central de los cristianos, que tiene que ser un esfuerzo y un enfoque desde nuestro trabajo. Por eso pensamos en el anabautismo de que esta reconciliación de Dios y esta salvación que tenemos a través de Jesucristo se tiene que trabajar en comunidad. Entonces, ¿cómo yo puedo estar reconciliado con Dios si yo no estoy reconciliado con mis hermanos, mis hermanas y con la creación de Dios, ¿no? Y de igual manera, si yo estoy bien
y estoy muy reconciliado con mi comunidad y con mis hermanos y hermanas, eso igual me ayuda a estar más reconciliado con Dios. El concepto de reconciliación podríamos decir que es convivencia, porque yo entiendo cuando leo la Biblia y cuando practico la fe, que Dios toma esta iniciativa para convivir con la comunidad, con la humanidad, con su creación, que es la humanidad. Y entonces la reconciliación puede ser entendida convivencia. Y esa convivencia implica interrelación, reciprocidad, armonía, equilibrio, muchos otros conceptos, pero al fin y al cabo es la convivencia. Y la reconciliación, quizás traducida en un lenguaje mucho más andino, mucho más quichua, es eso, la convivencia. Dios toma la iniciativa para convivir con la humanidad, a través de Jesucristo, obviamente, que ciertos sectores del cristianismo los llaman salvación, nosotros preferimos llamarlo la reconciliación, otros los llaman también, nosotros también llamamos la convivencia. O en un lenguaje netamente de la cosmovisión de la narrativa quichua, diríamos que es la chacana, es decir, el equilibrio, la armonía. O en un lenguaje mucho más económico, el summa causa, el buen vivir, o también algunos los llamarían la buena nueva. La buena nueva es la convivencia que Dios plantea y Dios convive con nosotros a través de Jesucristo. Gracias, Julián. Gracias, Peter, por continuar nutriendo nuestra comprensión, nuestra imaginación y este entreteje de cultura y perspectiva teológica. Les animamos a poner aquí en el chat sus preguntas, sus comentarios. Solo quiero comentar que hoy tenemos con nosotras y nosotros a las mismas personas que acaban de escuchar, a Peter, a Julián, a la artista Daniela, pero también nos acompañan desde ayer Jocabed Solano y se suma también Paco Francisco, que es del pueblo Shuj, y Rebeca, del pueblo Aymara. Ellos tres, Jocabed, Paco y Rebeca, son parte de Memoria Indígena, que están trabajando esta temática de qué significa la fe cristiana en relación a su identidad y sus historias y memorias como expresión de los pueblos indígenas. Entonces tenemos una amplia gama de expositores con los cuales interactuar. Voy a dar un momento de silencio, nuevamente como hicimos ayer, para que permitamos que todo esto que venimos escuchando nos decante y podamos articular una pregunta o un comentario en el chat.
Bueno, podemos seguir escribiendo con el tiempo. Bienvenidos a seguir expresando sus preguntas y comentarios. Aquí hay una pregunta, vamos a comenzar para Julio. Julio, mencionaste que el judaísmo y la fe cristiana son unidireccionales. ¿Podrías explicar esto cuando la pregunta de Dinora de México es, ¿no es la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento bidireccional? Quizá podrías iluminarnos un poquito, Julián. Hola. Hola, Sí, Julio. sí, gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Daniela. Realmente a mí me impactó cuando es Cairo de Dios, el tiempo de Dios, se puede hacer esas cosas. Así que agradezco a Dios y a Daniela también. Bueno, yo no soy teólogo, trato de entender la fe desde la práctica. Y cuando leo el Antiguo Testamento en particular y luego desde Romanos en adelante, siempre para nosotros los indígenas quichuas es mucho más complicado. Y entonces vemos allí efectivamente como que la revelación o el mensaje de Dios llegó a un pueblo y por eso quizá también mi interpretación y la manifestación que hice en mi exposición lo decía que el judaísmo como el cristianismo decía algo así como unidireccional. Pero es una manera de tratar de entender o leer los textos bíblicos desde nuestra perspectiva. Entiendo que hay otras lecturas, obviamente, entiendo por ejemplo de la teología digamos, reformada calvinista, efectivamente hay un punto de vista igual, igualmente, digamos, una interpretación también desde el pentecostalismo, pero desde nuestra realidad indígena tratamos de comprender por este concepto de equilibrio, de chacana, quizás o paridad, tratemos de también encontrar algo, digamos, de la actividad humana en relación con la manifestación de Dios. Gracias Julián. Y conectada con esa pregunta sobre la armonía, que también la expresaste como convivencia. Hay una pregunta aquí sobre cómo se convivencia de Dios con la creación. ¿Cómo ves esto a diferencia de hoy en día cuando toda la creación se sostiene por Cristo? Ahora, quizá la pregunta vamos a ampliar solo para Julián, pero ¿cómo entendemos esta cuestión de la armonía que salió en el arte de Daniela, que salió en la conversación, en las expresiones de memoria indígena? Entonces, aquí abrimos el micrófono también a las amigas de memoria indígena. ¿Cómo vemos la vivencia de Dios en medio de la creación y el lugar de Cristo en medio de ella? Bueno, pues a ver. Empiece Daniela, que empiece Daniela. Daniela, te reclaman. ¿Estás con nosotros, Daniela? Sí, aquí estoy. Perdón, estaba un poco distraída por el bebé. Eso, debemos comentar, miren, con Daniela celebramos que hace, ¿qué? 2 semanas más o menos.
3 semanas, sí. 3 semanas, es madre, ha dado a luz a su pequeño bebé y estamos alegres de que nos estés acompañando aún con esa novedad de vida en la tuya. Sí. Entonces, bienvenida, Daniela. Hablando de armonía, Yeah. de convivencia de Dios en medio de la creación y posiblemente como esto sale en tus cuadros, pero también en la conversación que se suscitó después. Entonces, perdón, ¿cuál es la pregunta específica? Yo no comprendo exactamente la pregunta de David, pero ¿por qué no comentas un poco esto de Dios en medio de nuestro contexto social, cultural, en medio de la creación y cómo eso se relaciona con estos conceptos propios, autóctonos, indígenas de la armonía y la convivencia? Ok, wow. Creo que sí, este tema de la armonía es algo que es muy importante reflexionar culturalmente porque es, como han dicho, es bien importante, pero sí tiene que ver con la misma idea de Jesús. Jesús viene a traer esa armonía, ¿no? Entonces, para mí, esa era mi reflexión de pensar en qué es lo malo, qué es lo malo y lo bueno en el mundo. Jesús viene a traer reconciliación bajo varios términos. Entonces, pensar en cómo Jesús, cómo Jesús puede traer reconciliación, armonía en todos los ámbitos, ya sea entre humanos, con la tierra, con todos los ámbitos de en lo que vivimos. Entonces, creo que Jesús es esa pieza clave para la armonía. Por lo menos eso es lo que yo interpreto. Gracias, Daniela. Sí se ve tan hermosamente reflejado en tu arte. Y quizás para continuar un poquito en la misma beta, y aquí va para las amigas de memoria indígena, ¿cómo se traduciría esta reconciliación en contextos mundiales como los que estamos viviendo ahora, donde prevalece la dominación de unos sobre otros? Y quizás ustedes, aún desde su experiencia como pueblos que no solo fueron dominados, pero siguen siendo todavía oprimidos o excluidos en muchos casos, ¿cómo se vería esa reconciliación en estos contextos actuales? Buenos días a todos. Aquí están mis amigos y hermanos y hermanas Paco y Rebeca. Y diré unas palabras bien cortitas porque quiero darle oportunidad a ellos también que hablen. Bueno, un ejemplo concreto. Pienso que en términos globales, uno de los temas que necesitamos seguir profundizando es deconstruir la única historia. La historia hegemónica muchas veces que se nos enseña en la escuela, en la iglesia o a nivel mundial, y no, muchas veces no escuchar las memorias y las historias de otros pueblos que hablan también sobre estos procesos, por ejemplo, de colonización. Cuando yo estaba en la escuela escuché mucho en la clase de estudios sociales sobre cómo obviamente no le decían invasores, sino los conquistadores llegaron a América y muy alejado de las memorias orales, por ejemplo, de mi pueblo Cunadule, que hablaba sobre esta tragedia. Entonces, yo creo que para no acaparar todo el tiempo, decir que una de las formas es de construir la historia que, entre comillas, oficial y escuchar las diversas memorias que existen en el Abya Yala y en el mundo. Yo creo que nos permite tener una diversidad y poder también escuchar otras voces es muy importante en este camino de reconciliación. Pero allí le doy la palabra a Paco o a Rebeca que están aquí. A ver, Paco y Rebeca, nos encantaría escucharles.
Bueno, hola, muy buenas tardes. Yo estoy acá en Argentina, son las 13 de la tarde, 1 de la tarde, mejor dicho, pero soy de la cultura aymara y viví toda mi niñez e infancia en los pueblos y comunidades de altiplánicas. O sea que soy muy rural, digamos, tengo mucha experiencia. Y las primeras preguntas que yo me hacía en mi experiencia, porque pongo entre paréntesis, mi papá es pastor de la Iglesia Evangélica Metodista. Entonces, en muchas de mis experiencias dentro de la iglesia era el sincretismo que lo teníamos tan incorporado. Por un lado, por ejemplo, cuando alguien se enfermaba, entonces cuando se hacía la visita pastoral, la experiencia que se hacía primero era que venía el médico de la comunidad para llamar su ajayu, su alma, su espíritu que se le habría salido, y después se le pedía al pastor, que era mi papá en ese momento, pastor, ahora haga una oración. Entonces, eso como lo más básico, y después con relación a otras tradiciones culturales, donde había una superposición y uno entendía que existía esta superposición de tradiciones, porque nos regimos con el calendario cristiano que conocemos todos, pero en nuestra cultura los tiempos cíclicos están basados desde otro modo. Para nosotros estamos recién en medio año, en junio llega a ser el año nuevo, y eso tiene que ver con el ciclo que estamos viviendo. Además, como bien lo dijo, se me olvidó el nombre, Daniela, este es un tiempo todavía donde se está cayendo las primeras lluvias, está floreciendo recién, está emergiendo recién los brotes verdes de la tierra. Entonces como que hay una relación distinta, y a la hora de poder acercarnos, por ejemplo, a la mirada cristiana, hay un momento donde a veces no se condicen los tiempos cristianos con los tiempos de la cultura. Y eso te genera, a nivel interpersonal, te genera una crisis, porque no sabes si estás yendo en contra de lo que te dice el Evangelio, y al mismo tiempo no sabes cuánto dejas de ser vos culturalmente para poder adaptarte a la nueva cultura. Entonces, esas fueron mis primeras preguntas en mi caminar de cristiana aymara, que después, bueno, al final, a estas alturas, después de estudiar y de hacer mis propias conclusiones de vida, creo que es un tiempo de que desde nuestra perspectiva cristiana tenemos que empezar a transformar nuestras miradas, las formas en que percibimos a nuestro prójimo. Porque muchas veces, a veces somos tan clausurativos de decir, estos sí son mis prójimos y estos no son mis prójimos, y pareciera que cristianamente con el amor, porque yo he escuchado amigos míos que dicen, en el amor de Cristo te estoy diciendo que te estás equivocando. En el amor de Cristo te digo que agradecerle a la Pachamama es pecado. Y vos decís, perdón, pero el amor de Cristo no era selectivo. El amor de Cristo era algo más amplio. El amor de Dios, el concepto del amor que nosotros predicamos desde nuestras iglesias, tiene una amplitud, una gama tan amplia que es increíble, porque dentro de esa gama, según Gálatas, por ejemplo, dice, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay varón ni mujer. Todos somos hijos e hijas de Dios. Todos somos amados, queridos. Y después uno, cuando quiere hacer sus relecturas, que es lo que a mí me tocó hacer, ¿cómo hago transformo la mirada dentro de mi comunidad eclesial para decir, yo soy Rebeca, sí, pero también soy aymara, soy cristiana, y también soy de esta época de la ciudad? O sea, ¿cómo puedo sentirme incluida puedo sentir una comunidad inclusiva? Y es justamente reflexionar el texto bíblico. Desde las miradas, por ejemplo, algo que a mí me ayuda culturalmente ha sido mucho irme al Antiguo Testamento en el relato del Génesis. Porque desde mi cosmovisión aymara, como ya lo han dicho Daniela y Julián, el tema del equilibrio, el tema de la armonía, son principios básicos para la buena convivencia con el otro y la otra. Y ese otro y otra son todo lo que es la creación. Y cuando vamos al relato del Génesis, nos encontramos en un tiempo donde dice que había caos,
Y el caos es sinónimo de muerte, es sinónimo de sufrimiento, es sinónimo de ruptura, es sinónimo de tristezas, de desolaciones. Y Dios en ese contexto de caos lo que hace es ordenar, lo que hace es generar una relación de vínculos entre Dios, entre la humanidad, el resto de la creación. Y para este tiempo que estamos viviendo, por ejemplo, época de Adviento, de espera, para nosotros culturalmente es un tiempo de poder reconciliarnos, digamos, utilizo la palabra, con el resto de la creación que son los animales. Para cultura aymara es un tiempo donde la figura central como imagen del niño Jesús son nuestros animales y se hacen para esta época, para Navidad, arcillas. Entonces, si yo vuelvo al relato del Génesis, digo, en esta relación de Dios y la creación, también estaban los animales como figura importante dentro de esa relación, donde le dice al ser humano, ponerles nombre, cuidalos, protegelos. Y después, otros relatos nos dicen que el animal conoce a su señor en el pesebre y también a quien lo cuida. Entonces, siento que cuando hablamos de estas temáticas de reconciliación, de armonía, tiene que ver con ese tiempo de volver a ese inicio de cuando Dios en su creación dice que tenemos que convivir los unos y los otros de manera más armónica. Perdón por la extensión. Gracias, Rebeca, muchas gracias. La verdad que, bueno, reforzando un poco lo que escuchamos también ayer de parte de Julián y Peter, de esta reconciliación que tiene que ver no solo con la relación vertical u horizontal, sino con la cósmica, con la relación con toda la creación. Paco, ¿querés comentarnos algo al respecto? Sí, ¿escuchan? Sí, te oímos bien, gracias. Gracias, sí. Ahora se te silenció el micrófono. Ahora sí. Gracias. Sí, lo que estaba diciendo es lo que he visto, ¿no? Ya sea en el Israel del siglo I, o aquí, digamos, entre los mayas del siglo XXI, o en alguna otra comunidad, como que siempre hay esa falta de armonía causada, por ejemplo, digamos, por la política, incluso habiendo presencia religiosa, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús viene, ¿no? O sea, él critica, pues, a las personas que debería, o supuestamente su trabajo era mantener esa armonía en el pueblo, no existía, ¿no? Entonces, de la misma manera, este siglo XXI también, lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo, no solo somos afectados, por ejemplo, las comunidades mayas, en este caso yo soy del pueblo chuno, sino también las personas que hablan el español, que viven en toda Guatemala, ¿no? Y hay esa ausencia, pues, como de armonía, ¿no? Entonces hay la violencia de parte, digamos, desde la política, ¿no? Es el racismo. Entonces, hay entonces esa ausencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús, por ejemplo, en el siglo I? Pues desde esa crítica, ¿no? Desde pagar con su vida, ¿no? Para que nosotros pudieran hacer, pues, armonía y también compartirlo a los que digamos, a los enemigos, pues, a los que nos hacen violencia. Entonces creo que ver comunidades como todos los que estamos aquí pueden hacer, pues, digamos, nacer, digamos, el compartir la armonía que nosotros vemos en la sociedad, ya sea, o la que queremos, ¿no? Ya sea, digamos, ¿cómo sería? Criticando a la política, ¿no? O denunciando la violencia, como se está haciendo hoy en Guatemala. Creo que en unos lugares hay 48 cantones de un grupo, digamos, de pueblos indígenas que están haciendo eso mismo, ¿no? O sea, están diciendo, aquí no hay armonía, ¿no? O sea, y debería de haber, ¿no? Entonces, muchas veces personas, ¿no? Que están en la política o dicen ser cristianas, ¿no? Pero son la causa, pues, de esa falta de armonía. Entonces, así como en el siglo I o en los otros siglos como ahora, creo que sí es una lucha, creo. Y ustedes creo que nos animan, o los que están avanzando en eso, el lograr, pues, justicia para las comunidades. Y eso también me anima a mí. No sé qué piensan ustedes, eso es lo que yo comento.
Gracias, Paco. Gracias. Gracias por regalarnos tu perspectiva. Voy a unir un par de comentarios aquí porque se nos va ajustando el tiempo. Lucy menciona una cita de una persona de Tabi Aniabuile que dice lo siguiente: la unidad falsa se construye sobre el silencio, mientras la verdadera unidad construye sobre el decir la verdad. Entonces, y uno esto con otra pregunta que pone Mauricio Chenlo respecto a cuáles son algunas prácticas espirituales, éticas, que pueden movernos hacia la reconciliación. Por ejemplo, la verdad, la misericordia, la justicia, la paz, quizás tratando de ya proponer. Peter, quizás no te hemos oído hoy, quizás quieras comentarnos algo. Sí, gracias a todos y todas. Creo este punto que menciona Mauricio, que la hemos estudiado bastante del Salmo 85, que Juan Pablo Lerach, un trabajador para la paz menonita, lo ha descrito de una manera muy interesante de personificar la verdad, misericordia, paz y justicia, y él lo usó en Nicaragua. Entonces creo que hoy en día también es un ejercicio que lo podemos hacer así en grupo o solo entre personas, de intentar sí, entonces el ejercicio que hizo Juan Pablo Lerroa en Nicaragua en ese entonces era de tener en una comunidad, de intentar que se divide la comunidad en diferentes grupos y cada uno se enfoca en solo esta perspectiva. Y justo que la semana pasada estuvimos hablando con Juan Pablo y él nos comentó de esta idea de que la verdad mira hacia atrás, quiere ver cómo estaban las cosas. En cambio, la misericordia mire hacia el futuro, de soltar cosas y de renovar, ¿no? La paz intenta de calmar las cosas y de estar en tranquilidad. Él dijo de apagar incendios. En cambio, la justicia más bien quiere arder cosas, quiere restitución, quiere responsabilidad de grupos. Entonces, ¿cómo tener esta tensión de todas estas cosas? Porque en el Salmo 85 nos dice que la verdad y la misericordia se besaron, y la paz y la justicia se abrazaron. Entonces, ¿cómo? Y Juan Pablo dio el ejemplo sencillo de si hay verdad está mirando hacia acá y la misericordia mire hacia el otro lado, ¿cómo se pueden besar? Entonces, es un trabajo fuerte de reconciliación. Entonces, Juan Pablo nos dijo que ahí en Nicaragua, cuando hizo este ejercicio, que cada grupo traiga un representante y tiene ahí pegado verdad, y la gente en el pueblo le puede preguntar a la verdad cosas. ¿Por qué es que usted dice que esa es la verdad cuando yo digo que esto es la verdad? O le preguntan a misericordia, pero ¿cómo voy a tener misericordia si lo mataron a mi hermano? Pues mi hermano no puede venir de vuelta. Y entonces Juan Pablo le pregunta, entonces, ¿cómo podemos tener que la verdad, misericordia, paz y justicia puedan estar juntos? Y en ese ratito un pastor se para y dice, eso se llama reconciliación. Entonces ese es el trabajo de que entre todos buscar ese equilibrio donde puede haber ese espacio. Y es un trabajo muy duro, desde luego. Pero creo que tener eso en mente de que puede haber espacio para todas estas cosas, y no es solo mirando hacia un lado o el otro.
Gracias. Mucho para explorar, ¿no? La justicia y la paz se besan, cómo se encuentran. Y quizás ya tenemos tiempo para ir cerrando esta porción. Y quizás quisiera darle a cada uno de ustedes 5 apenas un minuto para seguir respondiendo esta pregunta. ¿Qué prácticas espirituales, éticas, moverían desde donde están ustedes, postcolonial, indígena? ¿Cuáles son una práctica, quizá les da tiempo a cada uno, espiritual, ética, que nos mueve hacia la transformación del conflicto, hacia la construcción de la paz? Jokabed, ¿querés comenzar? Ok, diré mi segundo aporte. Creo que una conciencia de nuestro consumo a nivel mundial, por ejemplo, cómo esto afecta a los territorios indígenas, desde donde yo estoy. Si estoy en cualquier parte del mundo, lo que consumo por las grandes compañías afecta el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, el cambio climático, y obviamente no se puede cultivar. Yo creo que una práctica es el reconocimiento de todos y todos a la hora de que estamos consumiendo, que esto cómo se relaciona con las luchas y conflictos de territorio de los pueblos indígenas. Un aporte. Gracias, Jokabed. Tremenda esta integración, el impacto de uno sobre otro. Daniela, ¿tenés algo para comentar? Sí, creo que sí. Creo que es de forma un poco más personal, pero también se puede aplicar para otras personas. Creo que una forma de ir hacia la reconciliación es trabajando en equipo, trabajando con más personas, expandiendo el conocimiento de uno. Por ejemplo, yo hice este proyecto con lo que conocía, con lo que sabía, pero siento que hay tanta riqueza en otros pueblos, en otras personas, que me encantaría ahondar más sabiendo o interactuando con otras personas, con otros grupos y en la diversidad. Entonces, salir de nuestra burbuja de las personas que conocemos o de la cultura que conocemos y entablar una conversación con personas diferentes, con culturas diferentes. Creo que esa es mi práctica que quiero llevar. Gracias, Daniela, gracias. ¿Qué tal, Paco? Sí, creo que vuelvo a enfatizar lo que dije, ¿no? O sea, lo de la denuncia, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntarnos si es espiritual, pero si vemos la actitud de los profetas en el Antiguo Testamento, o sea, hacen eso, y específicamente aquí en Guatemala de nuevo, y creo que en otros países aquí en Latinoamérica, o sea, ellos hacen esa denuncia, ¿no? Y eso es muy espiritual, ¿no? Y puede ser que le vaya mal, ¿no? Al profeta o a alguna comunidad indígena al hacer esto, pero eso es lo que a veces hace falta. Eso es lo que digo. Gracias, gracias. Rebeca. Desde mi experiencia en mi caminar cristiano, algo que he notado culturalmente es que somos muy diversos, muy distintos unos de los otros, y que esa diversidad, así como en una cultura es bastante, cuando estamos en otros aspectos también es distinto, y creo que debemos empezar a ampliar nuestra mirada sobre la diversidad que somos, y que cuando nos dicen que somos el cuerpo de Cristo, cada uno tiene distintos dones, o sea, nadie es igual, y que todos podemos contribuir a la buena convivencia, al buen común, y podemos desde ahí construir, qué sé yo, un evangelio que esté basado en el respeto, la amabilidad, la fraternidad y la inclusión. Así que, y que Gracias. reconozcamos la diversidad de nuestras vidas. Bien. Julián. Sí, para mí es el respeto, porque el respeto es una expresión del amor y por tanto esto permite la convivencia. Estos días he estado en el tema de Ecuador tratando de entender las misiones evangelicales
fundamentalistas en los territorios indígenas. Y entonces, la única conclusión que llego es que para que estos pueblos sigamos viviendo, por favor, que nos respeten. Porque al fin y al cabo somos hechos por Dios, por el Dios cristiano, obviamente, y por el Dios que nosotros comprendemos como pueblos. Y si hay respeto, entonces seguiremos existiendo, seguiremos siendo parte de la humanidad. Gracias, gracias Julián. Y finalmente Peter. Sí, gracias a todos y todas. Creo que algo muy importante de este ejercicio, de tener intercambio de personas de diferentes partes del mundo, de diferentes tradiciones. Entonces, creo que una meta personal es de intentar de escuchar voces con quienes no estoy totalmente de acuerdo. Entonces, yo hago un esfuerzo de, por ejemplo, de leer y de escuchar cosas que me hacen sentir incómodos, porque, o sea, yo no creo eso, pero hago el esfuerzo, y de diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy saludable en cuanto hasta en las noticias que consumimos, las redes que miramos, la teología que leemos, y hacer ese esfuerzo de relacionar, de intentar, o sea, hoy en día es algo difícil de no poder salir y interactuar tanto con tanta gente, pero aún así hacer ese esfuerzo de tener alimentación de personas que no son igual a nosotros. Gracias, gracias. Creo que en nombre de todos agradezco a todos nuestros panelistas, expositores por su aporte, y tenemos un pequeño regalito final de broche para esta sesión. Y le damos la bienvenida a Abdiel Espinosa, nos acompañó ayer. Abdiel desde Tijuana, México, poeta, historiador, docente, activo en el movimiento estudiantil que se llama el COMPA, que es la IFES en México, y también estudiante de la maestría de SETI. Abdiel va a compartir con nosotros un poema que se llama El reino florece en Tijuana. Aló, buenos días, un gusto. Y El reino florece en Tijuana. El poema está dedicado para la iglesia Camino de Salvación, la congregación donde asistimos, mi familia y yo. Se encuentra en la colonia El Pípila, Tijuana, con albergue migrante desde 2016. El poema se llama El reino florece en Tijuana. Vengan las naciones y escuchen regir al Mesías, jugando descalzo en un patio descubierto de una esquina de Tijuana, rodeado de niños haitianos, centroamericanos y mexicanitos. Vengan, vean. ¿Acaso sus ojos pueden reconocerlo? El Hijo de Dios está ahí, sentado a la mesa, escuchando historias de dolor y pérdida. Corta cebollas y tomates. Después se da tiempo para tomar la guitarra y cantar. Sazona el guisado, limpia el sudor de la frente y con manos trabajadas hace suyo el templo. Remueve las sillas, acomoda mesa, abre las puertas alegremente. Vean al Mesías servir rebosados los platos y en medio de tanta vulnerabilidad da gracias. Bendice la comida, nos levanta a todos mientras desciende su reino. Así nos alimenta generosamente con el pan de su cuerpo. Gracias. Amén, amén. Y finalmente paso el micrófono a nuestro compañero del equipo, Tony Bake, de Viviendo y Haciendo Familia en Bolivia. Adelante, Tony. Gracias, Ruth. Buen día o buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. And
Thank you for staying with us Muchas until the gracias por permanecer con nosotros hasta el final. En nombre de mi persona y el equipo litúrgico de INFEMIT, me gustaría extenderles nuestro agradecimiento a todos los maravillosos presentadores y los que han participado con nosotros, que han enriquecido grandemente nuestras conversaciones. Muchísimas gracias. También quiero expresar una gratitud sincera al equipo operativo que trabajó diligentemente en las semanas y meses para preparar este foro. Ruth como coordinadora, Tori como directora de operaciones, Esteban y Nina, nuestros increíbles pasantes. Muchísimas gracias por su arduo trabajo. Edward Said, el académico palestino, se conoce como el padre del postcolonialismo. En su trabajo del seminario, él explica cómo el colonialismo occidental en los años de 1900 se legitimó por teorías antropológicas que muestran el mundo como si se hacen de dos mitades desiguales, aquellos que dominan y aquellos que son dominados. Aquellos que dominan, de acuerdo a estas teorías, son los entendidos, los civilizados, los racionales, y aquellos que son dominados son los irracionales, los que son retrógradas, los inferiores, los que son como niños que requieren la guía y el tutelaje del otro mundo para sus mejores intereses. En términos postcoloniales, es que los colonizados deben ser estudiantes perpetuos bajo el paternalismo del occidente, mientras que estas teorías proporcionan justificación para el colonialismo. La Iglesia occidental legitimó algunos aspectos. Por ejemplo, los misioneros y teólogos no pudieron ver la mano de Dios en la vida de los nativos. Sin embargo, estaban dispuestos a distribuir la palabra de Dios en la conquista española. Y ellos tenían una antropología donde se veían como occidentales, iluminados, que venían a cristianizar y evangelizar a los irracionales. A esto se le llama el imperialismo pedagógico, donde los nativos tenían que aprender bajo el tutelaje occidental y sus tradiciones eran ignoradas y eran consideradas inclusive demónicas e inferiores. Y esto no es solamente parte de la historia del cristianismo, pero también es una realidad que continúa en muchas partes del mundo. Tristemente, la evangelización con este estilo de colonismo aún está presente. Por ejemplo, el sionismo cristiano es como una ocupación sionista palestina, de donde yo vengo. A pesar de ello, hay luz al final del camino. Como se mencionaba la apertura de este foro, yo sentía esperanza que venía del cuerpo de Cristo. Para mí lo que hicimos ayer y esta mañana es el acto de deconstruir el imperialismo teológico y encuerpa un mundo que literalmente está boca abajo, así como el primer movimiento de la iglesia cristiana. Un mundo donde los nativos vienen no como inferiores, sino como contribuyentes que merecen ser escuchados y aprender de ellos. Un mundo donde los hermanos orientales vienen no como maestros perpetuos, sino hermanos del peregrinaje con quien compartimos el cuerpo de Cristo y hay una coedificación. Y en el postcolonialismo y lo que hemos encontrado en este tema en el contexto de la construcción de la paz, para mí esto realmente sería construcción de la paz, que la iglesia puede ser el modelo para el resto del mundo. Gracias. Muchas gracias, Tony. Tony, ¿vos estás invitando al momento de oración? Okay. So, shall I lead Sí. in English? Ok, entonces, ¿puedo dirigir la oración en español? Sí, ¿en inglés? Sí, ok. Nos gustaría terminar esta sesión con un momento de oración. Les invitamos que por favor envíen sus oraciones, una línea, una oración en el chat y las vamos a leer.
Ruth, Tori y mi persona. Vamos a leer esa oración que usted escribirá en el chat en voz alta. Lo pueden mandar en inglés, español u otro idioma. La interpretación, si fuera árabe, pues yo lo traduzco. Y me pregunto, Tony, tal vez podríamos pedirle a las personas que compartan sus oraciones y usted, mientras tanto, puede compartir los anuncios mientras están escribiendo estas oraciones en el chat, ¿sí? Ok, así que por favor, adelanta con los anuncios mientras cada persona escribe en el chat una oración corta que luego va a ser leída. Bien, como saben, hemos llegado al final del día 2, pero esto solamente es el principio de nuestro foro. En los últimos 2 días tuvimos la oportunidad de hacer preguntas a los contribuyentes, pero también nos vamos a estar reuniendo para discusiones facilitadas. La próxima sesión de discusión será en 1 hora y media a las 6 p.m. hora GMT. Habría que convertir a su horario local. La hora del segundo será más accesible para el hemisferio oriental. Ahora, estas sesiones de Zoom se han grabado en ambas sesiones, queríamos decirles, y vamos a compartirlo por correo electrónico por si usted quiere repasar algún aspecto para las personas que no pudieron estar en la sesión de hoy. Como dije, esto solamente es el principio de nuestro foro. En enero vamos a empezar nuevamente con más sesiones. Nuestra siguiente sesión será el 12 de enero, en donde hablaremos sobre imaginar una universidad cristiana postcolonial con Alex Jobs y esperamos poder verles allí. Gracias. Y vamos a seguir invitándoles a registrar aquí sus oraciones. Nos tomamos un momento, si nos regalan 2 minutos más para antes de cerrar la sesión. Entonces, oremos. Comunidad de amor, precisamos tu dirección e inspiración para que encarnemos tu reconciliación. May the Spirit be in our Que el continued Espíritu sea presente en nuestras meditaciones continuas sobre las cosas que hemos escuchado en este foro, retándonos y también inspirándonos. Que el trabajo en nuestras comunidades sean guiadas por la presentación de Daniela y su arte. Y el corazón de tus amadas y amados, para vivir en armonía, en paz, en gozo y en reconocimiento del valor y la dignidad los unos por los otros. Thank you, loving Father, for our diversity. Gracias, amado Padre, por la diversidad y la riqueza de nuestro tiempo juntos. Por la economía extractivista en Colombia, apoyada por el gobierno, la cual está destruyendo el territorio y las aguas. Que tu espíritu sorprenda nuestros proyectos, así como irrumpió a los discípulos para que salieran al encuentro del otro, de la otra, muy distinto a mí. My prayer is to let Mi oración es que dejar que el trabajo de Daniela guíe nuestra comunidad en los próximos años. Señor, ayúdanos a ministrar a otros, que los tratemos como válidos y auténticos hijos de Dios, que no suponamos que nuestra buena fortuna tiene que ver con nosotros o que nosotros merecemos lo que recibimos. Lleno del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias a todos, a todas por acompañarnos, por quedarse 5 minutos más. Les animamos a seguir la conversación en el encuentro dentro de 1 hora y media.
en 1 hora y media una conversación facilitada como tuvimos ayer. Muchas cosas muy ricas, así que les esperamos para seguir la conversación y Dios les bendiga.